Pues aquí estamos. Yo no puedo hablar en nombre de todo el mundo, pero en mi experiencia, si no crees en ti, el proceso hasta llegar a creer en ti, hasta tener seguridad en ti misma, no es fácil ni es placentero. Normalmente, si no crees en ti, es porque a lo largo de tu vida has asociado el creer en ti a peligro, a inseguridad, a quizá miedo a que te juzguen los demás, miedo a que te critiquen, miedo al rechazo y lo que se supone, miedo al ridículo, miedo a ser vista quizá como arrogante o como una flipada. Y has asociado el no creer en ti, el mantenerte pequeñita, el dudar de ti, el no atreverte, el no hacer, el autocriticarte, el autojuzgarte con la seguridad. Y en cierta forma tienes razón. Quiero decir, si yo me quedo en mi casa, pues obviamente nadie me va a juzgar, nadie me va a criticar, nadie va a decir vaya porquería ha hecho esta, qué tontería está diciendo, etcétera. O sea que algo de razón hay. Pero aunque eso nos pueda mantener seguras, en realidad también nos impide sentirnos realmente llenas. Desde luego esa ha sido mi experiencia. Otra posibilidad o otro motivo por el que quizá no creas en ti es porque tienes unas creencias muy rígidas al respecto de lo que debería ser una persona que crea en sí misma o lo que debería ser una persona que tenga confianza en sus habilidades. O sea, tienes como unas expectativas muy altas y no como tú sientes, piensas o quizás sea realidad que no llegas, pues entonces no te permites ni siquiera intentarlo. Y entonces, cuando decides que quieres creer en ti, que quieres atreverte a hacer las cosas que te apetece hacer, que te apetece probar alguna habilidad, alguna clase, desarrollar algo que te gustaría hacer, atreverte a decir lo que piensas, atreverte a hacer un vídeo para YouTube, lo que sea que te apetezca hacer, pues eso te va a despertar un montón de emociones negativas. Negativas no es la palabra. Te va a despertar un montón de emociones muy incómodas. Y vas a tener unas ganas de echar a correr que flipas. Te lo digo por experiencia propia. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas en las que estoy desarrollando ese creer en mí es con mi capacidad para dibujar, para pintar, para expresarme artísticamente. Ese ha sido mi mundo toda la vida, desde que era pequeña, dibujar, pintar, crear, hacer. Dibujaba, bueno, primero pues con ceras y colorines y todas estas cosas, luego ya cuando mi padre se compró el ordenador, pues dibujaba en Paint, ay, por Dios. O sea, ha sido siempre mi mundo, pero yo nunca me he sentido suficientemente buena como para ser artista, como para ni siquiera plantearme la posibilidad de serlo, o de ser una diseñadora que crease objetos por el placer de hacerlo. Yo para mí, un poco por esa limitación mía, ¿no? Que yo veía en mí, de yo tenía a los artistas y como en un pedestal y yo pensaba, uff, yo nunca podría, porque los veía casi como ángeles bajados del cielo con un talento inmenso y yo no era capaz de llegar ahí. Y también porque yo vengo de una familia muy normalita, muy normalita, y yo pensaba pues que el vivir del arte o el intentar ser artista o hacer algo así pues no estaba a mi alcance. Eso era para los que se lo podían permitir, ¿no? Para los privilegiados. Y yo entonces lo que hice fue tirar por el diseño gráfico, el diseño de interiores, todo lo que era esa parte de la creación y la creatividad, porque yo no puedo estar sin eso, o sea, me sale por los poros, o sea, no sé cómo no hacerlo, lo he hecho toda la vida, pero era como la versión realista, por decirlo de alguna manera, ¿no? De mi sueño que ni siquiera me atrevía a realmente soñarlo, era como un deseo que ni siquiera me permitía sentir. Y yo entraba a las tiendas de bellas artes y tal, y me encantaban todos esos materiales y tal. Entonces ha habido varios momentos en mi vida en los que yo he intentado desarrollarme esa parte de la ilustración y tal. Y el recorrido siempre era el mismo. O sea, yo empezaba, el método básicamente era muy parecido siempre, que era el de copiar. Pues copia este dibujo. Me ponían un busto y ahora dibuja este busto. O sea, siempre dibuja lo que ves. Lo intenté de pequeñita, con 9 años. Lo intenté después con 23 y la última vez que lo intenté fue hace un par de años.
Y todas esas veces era más o menos parecido. Obviamente lo que había que dibujar se adaptaba a la edad y demás, pero el funcionamiento era más o menos parecido. Y me pasaba siempre lo mismo. De primeras, ilusión, de primeras lo disfrutaba. Pues mira, estoy como haciendo lo que deseo y estoy aprendiendo y voy a desarrollar esta habilidad, pero muy pronto, y muy pronto me refiero más o menos unos 2 meses, me desinflaba. Porque yo sentía que sí, yo podía copiar, pero yo cuando quería dibujar algo no me salía nada. Quería dibujar algo en plan, un papel en blanco, dibuja algo. Me sentía bloqueada, no me salía nada. Y entonces me desinflaba. Esto era lo que dibujaba en el curso que hice en Madrid cuando tenía 20 y pico. Como ves, era como muy técnico, me ponían bustos clásicos y yo a copiarlos. Y claro, me aburría y mira lo que hacía en las clases. Y luego ya, pues sabiendo un poco de técnica, lo que hacía era que cuando llegaba a casa, pues buscaba imágenes que me gustaban más, que me entretenían más y me dedicaba a copiarlas. Pero aún así, ya te digo, pues unos 2 meses así se me desinflaba. De hecho, este fue como el último dibujo que hice en ese momento y ni siquiera lo llegué a terminar. Una cosa que a mí, que he llegado a entender a raíz de todo este proceso, es cuantísimo te puede marcar tu creencia sobre ti mismo y sobre todo, o sea, las creencias que tienes cuantísimo te marcan tu visión de la realidad. Porque yo no era capaz de ver que con 2 meses de formación, ser capaz de hacer esos dibujos, quizás significaba que yo tenía talento para dibujar. Yo no lo veía, porque yo me exigía el dibujar eso así, o sea, pensar un chico con una guitarra y dibujarlo tal cual, sin tener la referencia de una foto, ¿no? Así de primeras, en plan, si no soy capaz de hacer eso, es que no soy capaz de dibujar. Era una visión muy distorsionada de la realidad. Yo ahora cuando veo eso digo, pero ¿cómo no me di cuenta? Por eso es tan importante darte cuenta de que a veces es tu propia visión de ti mismo la que te limita en ciertos aspectos y ni siquiera eres consciente. Estos ya fueron los dibujos que hice en el último curso, justo antes de irme a Bali. De nuevo, empecé con ilusión, pero después de unos 2 meses de curso, pues me desinflé. A pesar de que si comparo los dibujos del primer curso que hice en Madrid y el último, veo una clara mejoría. ¿Qué era lo que yo pensaba que me faltaba? Yo pensaba que me faltaba técnica. Pensaba, pues si mejoro mi técnica, si aprendo más técnica, seré capaz. Y claro que la técnica ayuda, pero yo lo que necesitaba para, digamos, pum, sacar ese tapón y dejar salir lo que estaba dentro, era otra cosa. Y esto cambió, pues a raíz de unos meses que me cogí en un momento de crisis vital total y me fui al sudeste asiático, especialmente estuve en Bali, donde estuve más tiempo, y ahí de nuevo me salió esa cosa de yo quiero dibujar, yo quiero pintar. Y me apunté a clases de pintura con un pintor balinés, un artista balinés, y él me enseñó a pintar con el estilo tradicional balinés, que es un estilo así como muy ilustrativo. Y de nuevo, me dio un libro con una serie de ilustraciones y yo escogí la ilustración y dije, esta, y a copiar. Y de nuevo, de primeras, ilusión. Claro, imagínate, yo estaba en Bali, allí tenía el estudio a pie de calle, yo pintaba y él también, y era como, estoy viviendo aquí mi sueño, que es increíble, ¿no? Y sí, era increíble. Y entonces eso también me llevó, pues luego me compré mi libretita de dibujo y me iba a un templo y me sentaba allí, me ponía a dibujar las plantas y no sé qué, y de nuevo se me encendió como esa chispa. Pero otra vez, unas pocas semanas y se me apagaba eso. Y yo no lo entendía, decía, pero ¿por qué algo que a mí me hace tanta ilusión, que es algo con lo que sueño y es algo con lo que, para lo que tengo cierta habilidad, no es que sea nula precisamente? Y entonces no entendía por qué no vivía eso como con una alegría y una ilusión y un tal, sino que sentía como frustración. Y cambió todo esto, pues unos días que tuve que vivir allí fueron como muy especiales. Hice un taller de meditación 2 días, justo antes de Navidad. Terminaba, pues no sé si terminaba el mismo día 24 o el día 23 de diciembre y fueron 2 días como súper intensos, de unos ejercicios de meditación y de respiración y de, bueno, una cosa como potente. Y yo el día que acabé bien y me fui a tomar algo y no sé qué, todo estupendo, pero el día después, creo que esto ya fue el día 25, de repente me entró la cosa de yo no quiero ver a nadie, yo no quiero salir de esta habitación. No en plan mal, de odio, horrible, sino de, uff,
me sobra, o sea, me sobra todo el mundo ahora mismo. Ya me sobraba bastante. En ese momento era como, es que no quiero que me hablen ni me digan hola. Y estuve en la habitación pues como 3 días. Y en esos 3 días, bueno, salieron muchas cosas, hubo mucho que procesar, mucho salió. Yo no entendía muy bien lo que me estaba pasando y me acuerdo, estaba buscando algo en Google y encontré un blog que creo que se llama The Loner Wolf o The Lone Wolf, que es maravillosa, es una página que me gustó muchísimo y que me ha ayudado muchísimo. Y creo que fue ahí donde leí algo, como un consejo que te daban para procesar todo esto que me estaba pasando, que era pues un poco el uso de la arte terapia realmente, que era dibuja eso que sientes, ¿no? Sácalo, exprésalo. Y yo dije, mira, como sea lo voy a hacer, como si dibujo aquí un círculo y 4 palos para dibujar a una persona, voy a expresar esto que siento. Y en cuanto me di ese permiso, sin buscar que fuera de perfecto, que tuviera tal estilo, tal otro, sino sácalo, dibújalo como sea. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer todos. Si yo no te pongo una pistola en la cabeza y te digo, dibuja un perro, dibujas un perro, como sea, dibuja, sacas ahí algo que parezca un perro. Porque todos realmente tenemos esa capacidad. Otra cosa es que no dibujes tan bien como te gustaría, pero capaz de hacer algo eres. Pues yo hice eso. Digo, bueno, pues dibújalo, como sea, sácalo. Y lo hice. Y me gustó. Y no solo me gustó el dibujo en sí, que era súper expresivo y realmente reflejaba lo que yo quería contar, sino que me gustó el proceso, porque no estaba pendiente de si quedaba bien o mal, de lo que iba a pensar no sé quién o no sé cuál, de si usaba el color correcto o no, simplemente expresé lo que yo tenía, lo que yo estaba sintiendo. Y entonces eso fue como, puff, como un tapón de una botella y al sacar el tapón empezó más y más y más y más a salir. Oye, no, 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 no. Pero el proceso desde entonces hasta ahora no ha sido fácil, ni ha sido lineal, ni ha sido todo placentero, ni muchísimo menos. Ha habido muchísimos momentos otra vez de vuelta a la duda, de vuelta al no ser capaz. Ha habido momentos en los que he dejado de dibujar cosas que a mí me apetecía dibujar para dibujar cosas que pensaban que iban a ser mejor aceptadas. Ha habido muchos momentos de dudar a la hora de enseñar algo que hacía y sentirme súper insegura de si la gente le va a gustar o lo va a entender o lo que va a pensar. O sea, todas esas creencias y todas esas emociones que yo tengo respecto a mostrarme, y eso es una parte de mostrarme, mostrar mis creaciones, es una parte de mí, pues están ahí, no se han ido. Simplemente porque yo abriera ese tapón y empezara a sacarlo, lo saco a pesar de eso. Eso no significa que se hayan ido. Se irán, espero que sí, o por lo menos que disminuyan. Ya han disminuido, obviamente, mucho, si no, no estaría haciendo esto. Al final me di cuenta que lo que me estaba frenando realmente era que no estaba dejando salir mi propia voz, no estaba confiando en mí, en mi gusto, en mi capacidad, en lo que yo quiero expresar, sino que estaba anticipándome lo que otros podrían pensar y censurándome en base a eso. Y claro, es como intentar abrir un grifo que está taponado y no quieres que salga el tapón, quieres que salga el agua limpia, pero es que lo que va a salir es lo que hay. Y a veces va a ser un tapón, a veces va a ser agua limpia, a veces va a ser Coca-Cola. Lo que tienes que hacer es abrir el grifo y que salga. Y ahí, cuando empecé a hacer eso, es cuando empecé a disfrutar del proceso, cuando conecto con esa energía, es cuando me gusta dibujar, cuando disfruto pintando. Este es uno de mis favoritos, por cierto. Porque al final, también un poco de forma indirecta, cuando estás poniendo la opinión de otros por encima de la tuya, lo que estás es diciéndote que no importas, que tu opinión no importa, que a lo que a ti te gusta no importa. Le estás diciendo a ese artista que llevas dentro que no es válido y eso va a matar la creatividad. Y desde ese momento, que hará año y medio más o menos, hasta hoy, en este tiempo he diseñado unas camisetas que ya se están vendiendo en tienda,
acabo de pintar un mural para un ayuntamiento aquí en Galicia, me estoy atreviendo a hacer estos vídeos, o sea, hay muchos pasos que he dado. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado en este tiempo, no? Y eso es lo que me gustaría un poco decirte, lo que me gustaría explicarte o lo que me gustaría hacerte llegar, el mensaje que me gustaría hacerte llegar. Es que el camino no ha sido necesariamente fácil, no emocionalmente sobre todo, que ha habido un montón de duda, que ha habido un montón de vergüenza, que ha habido un montón de momentos en los que me he sentido ridícula, ha habido un montón de momentos en los que me he sentido súper vulnerable y que lo que deseaba era correr y esconderme y dejarlo todo atrás. Y que si esto te pasa a ti, que sepas que es normal. Pasar del dudar de uno mismo, del no querer mostrarte, al expresarte y abrirte como una flor, aunque es un proceso muy bonito o el resultado puede ser precioso y muy gratificante, es un proceso que puede ser en muchísimos casos al menos, si no en todos, es muy doloroso. Y eso no significa que lo estés haciendo mal, eso no significa que te hayas equivocado, eso no significa que entonces no tendrías que haberlo hecho, sino que es completamente normal porque lo que estás haciendo es afrontar todas esas emociones, todas esas creencias, revivir en cierta forma todas esas experiencias pasadas que hicieron que pensases o que decidieses de forma subconsciente casi siempre que lo mejor que podías hacer en esta vida para estar bien y sentirte segura y estar feliz y estar tranquila era esconderte. Así que para eso he creado este canal, para que hagamos este proceso juntas, para se emociona un poquito y todo al decirlo porque me sale de súper del corazón. Me gustaría compartir las cosas que yo he vivido, las cosas que a mí me han servido en mi camino, para que a ti también te sirvan. Y me gustaría, por las dos, me gustaría por mi propio crecimiento, porque es parte, yo puedo hacer mi crecimiento en una habitación a oscuras, pero no es lo mismo, yo quiero hacerlo con los demás, y por ti, para que veas que si tienes esas dificultades, primero, no es culpa tuya, segundo, no lo has decidido tú, no es una decisión consciente, y tercero, es normal, no es que te pase nada raro, no es que no te castigues por eso, porque lo que necesitas es darte muchísima compasión y darte la compasión que quizá te faltó en esos momentos en los que no te sentiste, por los motivos que fuera, segura para expresarte, para decir, para hacer, para ocupar tu lugar, para poder equivocarte, para poder meter la pata, para poder decir lo que piensas y lo que sientes libremente, que para eso estamos en este mundo. Si este proceso es doloroso, pues que sepas que lo entiendo y que a mí me pasa igual, que no estás sola, ni muchísimo menos, y me gustará además compartir, pues eso, cosas que a mí me han ayudado. Me encantará que te quedes, me haría muchísima ilusión que te quedes, y en el próximo vídeo precisamente voy a compartir un poco cómo hago yo para gestionar esas emociones que aparecen o esos momentos en los que esa negatividad o esos miedos o esa vergüenza tira de mí hacia atrás diciéndome escóndete, escóndete, todo va a ir mal, entonces lo mejor que puedes hacer es esconderte y a pesar de eso seguir hacia adelante y seguir haciendo lo que siento que quiero hacer, porque además también me gustaría decirte que esa vergüenza que te mantiene prisionera te está impidiendo no solo a ti florecer con todos tus colorines, sino también nos está privando a los demás de lo que tú tienes que aportar en el mundo, que seguro que es muy bonito. Y por cierto, mi nombre es María. Bienvenida y espero que te quedes. Un beso.